Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar hoy de mi primer trabajo en Italia. Cómo conseguí mi primer trabajo en Italia. Les voy a contar los detalles, cuánto se gana y cómo se llega a obtener este primer trabajo, porque créanme que esto se da en un 90% así. Cómo llegué a obtenerlo, el paso a paso. Esto, la mayoría de las personas que conozco se le da así, y es casi la única forma, te diría, de llegar a obtener un trabajo de estas características. Así que vamos a hablar de eso. Bueno, arranco por contarles que nosotros nos habíamos mudado, habíamos emigrado al sur, ¿no? A la región de Basilicata, en Potenza, a tramitar la ciudadanía italiana. Lo cual empezamos el procedimiento normalmente, todo bien, todo normal. Pero bueno, llega un tiempo que se empieza a extender los tiempos, ¿no? Uno piensa que porque es un pueblo, porque es una ciudad chica, va a ser, digamos, un poco más rápido. Esto puede pasar a veces, pero a veces no. Por lo tanto, en nuestro caso se estaban acabando los ahorros porque pasaba el tiempo y el trámite seguía, ¿no? Se extendió. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Bueno, obviamente, empezar a buscar trabajo. A nosotros ya nos habían dicho que podíamos trabajar de manera en negro, ¿no? Que podías conseguir trabajo en negro, lo cual nosotros no nos quedaba otra opción porque habíamos hecho el permeso en attesa de cittadinanza para esperar el trámite, ¿no? Porque sí, nos habían dicho que podíamos no hacerlo, pero porque en realidad estabas haciendo el trámite de ciudadanía, entonces no era necesario. Pero yo, por las dudas, decidí hacerlo igual, decidí pedir el kit y empezarlo igual, hacerlo igual para tenerlo por las dudas si en algún momento nos llegaban a pedir algo, ¿no? Entonces, todo legal, todo bien. Empezamos a buscar trabajo en este pueblo, en esta ciudad pequeña, ¿no? De 12.000 habitantes, y se tornó un poco difícil porque obviamente los trabajos que buscábamos eran trabajos de, en restaurantes, ¿no? Trabajos de lo que es restaurante, hotelería, esos trabajos que pueden salir de una manera más rápida, ¿no? Pero ¿qué pasó? En esto que empezamos a preguntar, empezamos a averiguar, empezamos a ir directamente a los lugares a ver si necesitaban gente, a ver si necesitaban empleados, si estaban tomando, porque muchas veces no se publican, esto lo he dicho en otros videos, las solicitudes de trabajo por ahí no se publican, por lo tanto tenés que ir vos a preguntar, y puede ser que sí estén buscando personal, pero que no te avisen, que no lo publiquen en ningún lado. Esto es normal acá, porque es más de boca en boca, y más en una ciudad chica de un pueblo. Empezamos a buscar así, ¿no? De manera presencial, directamente hablando con los dueños, propietarios de los locales, y nos decían que el principal problema que encontramos fue que nos decían que no, porque no querían tomar gente en negro. Nosotros le explicamos la situación, pero nos decían que con el permiso, o con la ricevuta, mejor dicho, del permiso de soggiorno, no nos podían dar trabajo. Esto se tornó un poco complicado porque ya no era tanto como te vendían o como te decían algunos, que podés venir y trabajar en negro. Por eso yo en mis videos les digo que no es fácil encontrar trabajo en negro, y si los encontrás, las condiciones no son las mejores, obviamente, pero no solo en cuanto a dinero, sino también en cuanto a el cumplimiento de las ¿cómo te puedo decir? Que se cumplan los horarios, ¿no? Porque te pueden tener más horarios, incluso los trabajos que son en negro también son en el campo, el trato no es el mejor, y bueno, no voy a entrar en detalles de ese tipo porque eso sería para otro video. Esto es cómo encontré el trabajo, así que si quieren me lo dejan en los comentarios y les cuento específicamente la experiencia que tuve yo, que no fue para nada buena, pero hablando específicamente de eso. Nos empezaban a decir que no, que de esta manera no era posible que nos contraten porque
no querían tener problemas con los controles y todo este tipo de cosas que, bueno, hacían que no nos tomaran. No era en un lugar, era en un montón de lugares que preguntamos, no nos tomaban con la Richabuta. Por lo tanto, ni en negro ni con el papel ese que teníamos nos podían hacer un contrato porque no querían entrar en problemas. Yo realmente, legalmente, no sé si es posible o no, pero ellos por las dudas no nos querían tomar. Entonces, el trabajo no lo teníamos. Seguíamos igual. Pasó un poco más de tiempo y nos salió el trámite. Por suerte nos salió todo, pudimos obtener la ciudadanía, todo perfecto. ¿Qué pasó después? Bueno, salimos a buscar trabajo ya de otra manera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo conseguí? Fue porque nosotros habíamos ido a todos los lugares habidos y por haber, a todos los bares, a todos los restaurantes, a todos lados. Pero ellos ya tenían, digamos, personal, pero que en temporada por ahí amplían, contratan más gente porque crecen las ventas, crece el turismo, por lo tanto necesitan más gente, ¿no? Y en este caso, un amigo venezolano que dejaba el trabajo, que el trabajo era específicamente en una pizzería, era el trabajo de pizzaiolo, ¿no? Profesión que yo no conocía, pero estaba dispuesto a aprender lo más rápido posible para poder obtener el trabajo y así, bueno, cumplir con ciertas expectativas que tenía yo. Entonces él me dijo, mirá, yo dejo este trabajo porque el tipo es esto, aquello, lo otro, el empleador, ¿no? El dueño, y no me llevo bien, me trata mal, es una persona muy difícil, es duro para pagar, bueno, un montón de cosas. Me dijo, mirá, yo voy a dejar el puesto y él va a buscar gente. Si querés, te podés postular a ese trabajo, pero ten en cuenta todo esto que te estoy diciendo, que era cierto, ¿no? Yo, sabiendo toda esta maraña de cosas que me había contado, no tenía otra opción de trabajo. Por lo tanto, decidí apostar a ese trabajo, presentarme y, si me tomaba, empezar. Fue así, me presenté, hablé con el propietario, que por cierto muy amable, ¿no? Cuando uno recién lo conoce, muy amable. Y bueno, y me dijo que él necesitaba que aprenda rápidamente a hacer pizzas, porque el puesto era pizzaiolo. Entonces le dije, sí, no hay problema, perfecto. Me dijo, venite unos 2 días de prueba, algo así. Y bueno, empecé a trabajar ahí. Es así, ¿no? Que el trabajo lo conseguí por un conocido. Esto es así acá. Es de boca en boca, uno va a conseguir las cosas de esta manera. Este es el punto principal, que, bueno, por ahí no se publican estas cosas, no se publican que están buscando trabajo, pero tenés que presentarte. Y siempre hablando, conociendo gente y contándole tus necesidades, qué es lo que vos hacés, qué es lo que querés hacer. Entonces esta gente se acuerda de eso que vos le dijiste y te pueden dar una mano. Te pueden dar una mano si saben de alguien que está buscando a alguien para trabajar, como fue mi caso. Así es que conseguí mi primer trabajo en Italia. Ahora, de pizzaiolo en el sur de Italia, más precisamente en Potenza, en Basilicata. ¿Cuánto me pagaban por mes? Bueno, esto fue un tema porque, como les dije, el empleador era medio duro para pagar y todo, pero bueno, llegamos a un acuerdo de que me iba a pagar 800 euros al mes. ¿Cuánto tiempo iba a trabajar yo? Bueno, aproximadamente desde las 5:30 de la tarde, que tenía que ir para preparar las cosas, ¿no? Porque tenés que ir antes a cortar un montón de fiambres y un montón de cosas. Tenés que preparar muchas cosas para ya tener listo para los condimentos de las pizzas, que por cierto era una carta inmensa de pizzas, ¿no? No tenía 5 o 10 sabores, tenía como 30 y algo, 30 tipos de pizza. Así que imagínate lo que era mi cabeza pensando todo eso. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces me dijo que iba a trabajar desde las 5:30 de la tarde hasta que cierre, que eran más o menos hasta las 12:30 de la noche. Esto no se respeta. Déjenme decirles que estoy casi convencido que en ningún lado se respeta, además lo que es esto, restaurante, porque cerrás 12:30, cerrás a la 1, hay gente, no lo podés echar, no los vas a echar, no los van a echar,
y si te siguen pidiendo, depende del dueño, pero el dueño en este caso, estábamos todos esperando a veces que se queden, había dos personas, una pareja que se quedaba tomando cerveza y pedían algo y había que atenderlos. Díganme a ustedes qué les parece, si les parece bien o mal, pero ya era tarde, ya estábamos queriendo cerrar todo, tipo 1:30 de la mañana, y a veces quedaba gente ahí rezagada y no nos podíamos ir porque, bueno, había que atenderlo. Está bien. Uno cuando es lindo, cuando está uno sentado consumiendo, pero cuando está trabajando del otro lado, está bueno entender esto, ¿no? Que los que están trabajando también son gente como nosotros y, bueno, todo esto es para que sepan cómo funciona si nunca trabajaron en lo que es restauración, en lo que es restaurante, hotelería, turismo. Entonces, esto del horario es relativo porque yo a veces entraba a 5:30 de la tarde y me iba a las 2 de la mañana. Así, a las 2 de la mañana, y el valor, el precio era el mismo. O sea, no me pagaba más por quedarme más, no me pagaba más por ir antes. Mucha exigencia, era muy exigente, que me tenía que saber todo de memoria, era muy exigente con la rapidez, la velocidad, que haga esto, que haga lo otro, tenía que hacer un montón de cosas, cubrir otros puestos que no quería contratar a otras personas, entonces uno empieza a entender cómo funciona. Pero, ¿qué pasó? No tenía otra opción de trabajo, ya había entrado ahí, no me podía ir porque ya había hecho el contrato, y no es tan fácil irte porque tenés que avisar 15 días antes, después si no querés estar más tenés que bancarte 15 días trabajando ahí, es todo un tema. Entonces decidí seguir este contrato ahí para cumplir un objetivo que teníamos, que era juntar el dinero y luego ir a Argentina de visita a visitar a la familia. Entonces ese era el principal objetivo, por eso estaba focalizado en me banco la que sea, el maltrato, me banco que me pague poco, me banco que me tenga más horas y que haga de todo, porque tengo un objetivo. Esto no es para siempre, es algo pasajero, es algo que yo necesito para salir adelante, para empezar. Es mi primer trabajo, es mi primera vez que estoy ganando dinero acá en Italia, entonces me sirve, sí, me la banco. Esto no es para todos iguales porque hay gente que la puede pasar muy mal, que se puede sentir muy mal, hay que ser muy... ¿cómo te digo? Aguantar. Hay que tener aguante psicológico para resistir este tipo de cosas, pero siempre pensando en el objetivo. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Como les digo, ir a Argentina a visitar a la familia y luego volver a Italia, ya al norte de Italia, donde yo podía desarrollar mi profesión de músico y dedicarme 100% a esto. Entonces, para aquellos que quieren venir, para aquellos que quieren saber cómo es acá, cómo es un primer trabajo, cómo es el trabajo en un restaurante, en un bar, que va a pasar este tipo de cosas, inevitablemente, te puede tocar un patrón, un empleador buena onda, te puede tocar uno mala onda, pero en términos generales, estas son las cosas que pasan, para que no se sorprendan, ¿no? Ahora, en general, son personas, los tanos, ¿no? Los italianos acá que conozco de empleadores, son personas que por ahí son de gritar mucho, uno lo toma personal al principio porque no conoce por ahí cómo son realmente, lo toma como personal, pero con el tiempo te vas dando cuenta que no es personal, que son así y al rato te están hablando lo más bien como si no hubiese pasado nada y vos te quedaste con una bronca, un odio, pero que lo querés matar. Pero bueno, pasa esto, sépanlo, hay que tomarlo con calma, con la mejor calma que se pueda, focalizándose en lo que quieren hacer, pero sepan que pueden pasar todas estas cosas. Y yo les cuento mi experiencia de cómo es conseguir un primer trabajo, cómo fue en el sur, cuánto me pagaban y cuánto estuve unos 6 meses aproximadamente trabajando ahí, que fue lo que duró el contrato. No renové contrato, no le avisé que no iba a renovar, así que de un día para el otro se terminó el contrato. Me preguntó si podíamos extender, lo que yo le dije que no volvía más, le digo no vengo más, terminó el contrato, yo no vengo más. Quedó ahí y bueno, nada más. En otro video, si les interesa, me lo dejan en los comentarios, le comentaré realmente lo que pasó con este hombre, con esta persona, que no fue para nada agradable en cuanto a dinero. Lo que pasó, si se quieren enterar, me lo dejan en los comentarios, Pero para no hacer más largo este video,
les quiero decir que esa fue mi experiencia en cuanto a encontrar mi primer trabajo en Italia. Así que espero que les haya gustado, que lo compartan, que se suscriban si aún no lo hicieron, que le den un buen like y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!